Hola, ¿qué tal a todos? Feliz viernes en la noche o si nos ven otro día, pues feliz mañana, tarde o noche. Aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Alejandro, muy bien. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo tema. Bien, bien, bien. Sí, acabamos de entrar. Vamos a hablar de las haciendas. Entonces, si a usted le gusta este tema, pues quédese. Y si no sabe de qué se trata, mejor quédese con más ganas porque se va a poner bueno. Por lo menos de mi parte, tuve que leer mucho y aprendí muchas cosas, incluso palabras que ni conocía, ¿no? Hasta me sentí ignorante, pero ya sé un poquito más. Entonces, pues vamos a ver. Por aquí hay actualmente, sí, de dónde salió este video. Le comentaba yo a Ricardo, en la semana que fui al archivo de Zapopan, por acá donde yo vivo. Bueno, también Ricardo, donde vive, creo que también es Zapopan, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces fui al archivo municipal y resulta que ahí había una revista que se llamaba algo así como La Gaceta de Zapopan o algo así. Y el número que agarré decía Haciendas de Zapopan. Entonces a mí me llamó la atención, leí poquito, le tomé fotografías y comentándolo con Ricardo dijo, oye, ese es un buen tema, ¿qué te parece si pues lo hablamos? Ah, perfecto. Y de ahí salió el tema de hoy. Claro que mientras lo estudiaba no tuve mucha oportunidad hasta casi hasta el día de hoy, pero también recordé y le mando un saludo, aunque no me acuerdo de su nombre. Hace como 2 años tuve un alumno por allí en un curso de Excel que él trabaja en el ayuntamiento de Zapopan, precisamente. Creo que por aquí el que está cerca de la basílica, en una de esas instalaciones del ayuntamiento, y él se enteró que teníamos este canal y que hablábamos de vez en cuando de historia antigua, y él me insistió en aquel tiempo de que, no, habla de las haciendas de Zapopan. Y yo, caray, no, pues no sé de las de Zapopan. Y me dijo, sí, incluso me dijo, no, no, es más, me dijo, ve a visitarlas. Me dijo, creo que me dijo, a lo mejor me equivoco, pero me dijo, ve a la de Santa Lucía. Y yo, caray, no, pues ni idea. Y me dijo, yendo para Tezistán y no sé qué. Dice, es un salón de eventos. Ok. De hecho, actualmente, con eso vamos a acabar después, hay varios lugares para eventos que se llaman la hacienda de tal nombre o la ex hacienda de tal nombre, que en eso vamos a andar aterrizando, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los antecedentes, así como que de dónde salió el tema. Y me puse a buscar, ya después dije, bueno, ¿de dónde salieron las haciendas? ¿Sí? O sea, ¿cuál fue la primera hacienda o de dónde viene esto? Entonces me puse a buscar y les voy a compartir. Sí, por acá estuve investigando, hice la pregunta primero de cuál fue la organización territorial en la Nueva España. O sea, me fui hasta principio, ¿no? Dije, bueno, Hacienda suena muy español, o por lo menos a mí me suena muy español, entonces dije, pues yo creo que va a ser de aquellos tiempos. Ya no me quise ir a España, ¿no? A ver si eso viene de más atrás. Dije, me doy con la Nueva España y la Nueva Galicia. Y entonces, obtuve la siguiente respuesta, ¿no? Por ahí de la inteligencia artificial. Me dijo, ahí te va. Me dice, podemos destacar dos estructuras principales de la Nueva España, del inicio. La primera, dice, es una división en cuanto a reinos y provincias. Dije, mira, desde aquel tiempo viene la palabra, ¿no? También provincia. Y luego dice, esto se usó hasta el siglo XVIII, o sea, 1700 y tantos. Después ya no. Bueno, ¿y cuál era esta división? Bueno, pues aquí dice, básicamente dos. Primero, reinos mayores y reinos menores. Dije, ándale, ¿no? Se siente uno así muy, muy de alcurnia. Y los reinos mayores eran tres. La Nueva España, ¿sí? Lo que hoy es la zona baja central de México. Dice, el reino mayor de la Nueva España incluía lo que hoy es México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Michoacán.
Entonces, todos esos estados, que hoy son estados, todos esos antes era la Nueva España y era un reino mayor. El otro reino mayor, ahí se siente uno orgulloso, fue la Nueva Galicia. Ok. Y pues bueno, abarcaba, ya sabemos, dice abarca la región occidente, pero bueno, ya es Jalisco, Colima, Nayarit, una parte de Sinaloa, una parte de Zacatecas, creo que una partecita de Guanajuato, y no sé si por ahí se me está escapando algún estado, ¿no? Pero bueno, entonces esos dos eran los grandes reyes, los reinos mayores, y consideran todavía como el tercer reino mayor a algo que le llamaron la Capitanía General de Yucatán. Y yo dije, anda pues. Y dice, está comprendida por la península de Yucatán. Ahora, eso de la península de Yucatán, si me equivoco, los que nos están escuchando, corríjanos, a mí me suena que no es el Yucatán actual, sino que es Yucatán y lo que lo rodea, porque estamos hablando pues desde 1500 y tantos, ¿no? Eso sí, desconozco los estados, pero pues a lo mejor es Yucatán, Tabasco, por allá, Quintana Roo, probablemente, ¿no? Desconozco. Pero sí me sorprendió que esos son nada más los únicos reinos mayores. Y tú dices, oye, ¿y todo el norte de México hasta Estados Unidos? Ah, no, esos eran reinos menores. Y dices, ah, caray. Entonces la Nueva España, la Nueva Galicia y la Capitanía de Yucatán eran las meras petateras. Eso yo no lo sabía. Bien, ¿y cuáles eran los reinos menores? Ah, los reinos menores eran Nuevo México, dice, localizado en el actual suroeste de Estados Unidos, o sea, todo lo que le vendió Santana o todo lo que se apropiaron los americanos prácticamente, todo eso era el reino menor de Nuevo México. Bien, ¿y cuál otro había? Ah, el reino menor de la Nueva Vizcaya. ¿Qué es eso? Dice, ah, pues es el norte de México. O sea, las Californias de acá, la Alta Baja California, Chihuahua, Sonora, yo creo que San Luis Potosí, por ahí los estados del norte, ¿no? Bien, ¿eso era todo? No, también estaba el reino menor de Nuevo León, donde el nombre lo dice, ¿no? Que dice, es el noreste de México. O sea, lo que hoy conocemos como Nuevo León, el estado de Nuevo León, Tamaulipas, creo que Coahuila, no estoy muy seguro, y toda esa región, ¿no? Eso era otro reino menor. Y me llama la atención que fueran reinos menores, desconozco si era por la cantidad de gente o por qué, por la extensión de tierra no era, porque simplemente el sureste de Estados Unidos, Nuevo México era enorme, entonces me imagino que el criterio era otro. Y por último, el último reino menor dice que era el reino menor de Coahuila, y dice que ese reino menor gobernaba las misiones franciscanas en Texas. O sea que me imagino que es así algo raro como entre Coahuila, Texas, algo así, ¿no? Un pedazo por ahí. Entonces ese era el cuarto reino menor. Bueno, ¿y dónde están las haciendas? Ahí todavía no vienen las haciendas. Todo eso fue una de las dos divisiones. ¿Cuál es la otra división rápidamente? Ah, dice que la otra división era por intendentes. ¿Y qué es eso, no? Si tú vas a una escuela y preguntas por el intendente, pues es la persona que barre, ¿no? O la que cuida las llaves o algo así. Pero bueno, dice que esto fue a partir del siglo XVIII. O sea, terminándose lo de los reinos, empezaron las intendencias, ¿no? Dice que fue a partir de 1786 con las reformas borbónicas y que se crearon 12 intendencias. Casi esos son los antecedentes de los estados mexicanos. En otros países de Centro y Sudamérica, allá se llaman departamentos. Acá con nosotros se llaman estados. Y esas intendencias eran las siguientes: México, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Guadalajara. Me llama la atención que no sea la intendencia de Jalisco, no, era la intendencia de Guadalajara. Todos los demás que acabo de mencionar son nombres de estados actualmente, pero Guadalajara no.
O sea que Guadalajara era, al parecer, como si fuera de fama más importante que la Nueva Galicia. Y luego, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y algo que se llama o se llamaba Arizpe, con Z. Desconozco qué sea eso. Probablemente actualmente sea el nombre de un estado, pero si se fijan, todos los nombres, quitando a Arizpe, todos actualmente son nombres de estados mexicanos, menos Guadalajara. Y dices, wow, bien. Dice, esas intendencias tenían un intendente, obviamente, que tenía funciones políticas, administrativas y judiciales. O sea, era como el gobernador actual, pero dueño de lo que hoy conocemos como los tres poderes, ¿no? O sea, una sola persona tenía todo ese poder y seguramente abajo de él pues, tenía comités y otros, ¿no? Bueno, ya hablando como de organizaciones o terrenos, las divisiones eran las siguientes. Había corregimientos, alcaldías mayores y partidos. Y dije, ándale pues. Y había otra organización territorial, religiosa, no del Estado, pero como antes estaban muy mezclados, que era por obispados y diócesis. Eso ya nos suena más, sobre todo a la gente que está muy metida en la iglesia, ¿no? Bueno. Después, adelantito, esto cambió y resulta que, bueno, primero dice que desde finales del siglo XVI, o sea, 1500 y tantos, y sobre todo en el siglo XVII, 1600 y tantos, había concesiones de tierras y estas concesiones las daba la corona española, o sea, los reyes eran los que daban tierras en concesión, que es, te la presto, pero es mía, ¿no? Es del rey. ¿Y para qué eran esas concesiones? Fíjense qué interesantes. Dice, eran para, les daban concesiones a los conquistadores, como por ejemplo Hernán Cortés, a los colonos, que eran los que mandaban para fundar ciudades, reinos, y los funcionarios. Si vemos, prácticamente, como quien dice, era el mismo gobierno despachándose. El rey se lo daba a conquistadores, que dependían del rey, se los daba a colonos, que seguramente eran favoritismos del rey, y se los daba a funcionarios nombrados por el rey, ¿no? Ok. Y luego dice que esas tierras eran encomiendas. Ok, encomiendas y estancias. La encomienda era en general más grande que la estancia. Bien. Y luego dice que, bueno, ¿y para qué les daban esas tierras? Se las daban para dos fines. Uno, terminar con, o más bien empezar en aquellos tiempos, con convertir a los indígenas al cristianismo y después agarrarlos de alguna manera de servidumbre. No dice que de esclavos, pero de mano de obra barata, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Sale? Entonces, esa era la intención de las encomiendas. Bien. Por otro lado, las estancias era similar a las encomiendas, pero la intención de las estancias era que las hicieran productivas y esas se las podían dar a personas que no tuvieran que ver con el gobierno. O sea, alguien que tuviera mucho dinero, por ejemplo, podía llegar con el rey o con el intendente, oye, véndeme un pedazo, y se los vendían. Esa era la estancia, y el fin de la estancia era hacer las tierras productivas, mientras que la encomienda era controlar a los indígenas, ¿verdad? Repartir a los indígenas, meterles la religión y meterles la organización y el social de los europeos. La estancia era, te doy esta tierra para que produzcas, ya sea que siembres o que, o sea, para sembrar o para criar ganado de diferentes tipos, ¿no? O otra actividad que podría ser la herrería, o sea, algo donde se sacara dinero.
Entonces uno era para controlar a la gente y el otro era para sacar dinero, para luego poder comerciar con los otros países que tenía convenios de España. Y entonces esa era la organización antigua, ¿no? Y entonces, ¿de dónde salen las haciendas? Bueno, resulta que las haciendas salen de las estancias. Claro, las encomiendas, aclarando, antes de dejar el tema de las encomiendas, las estancias, como era una compra, o sea, el rey o el virrey o alguien te lo vendía, ya era una propiedad privada. Y entonces el que era dueño podía venderlas, revenderlas, fraccionar, darle a sus hijos, ¿sí? O sea, era como ahorita los terrenos. Y las encomiendas no, las encomiendas se daban, pero no eran para siempre. Como te las daba el rey, solo eran válidas por 2 o 3 generaciones. Es decir, si yo fuera un influyente en aquellos tiempos y me dan una encomienda, cuando mucho, le iba a llegar a mis nietos. Después de mis nietos decían, no, 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 ya pasaron, por decir algo, 100 años, 150 años, entonces ya se cristianizó a todos los indígenas, ya los tienes controlados, ya tienes censos, ya sabes cuántas personas hay, y en ese momento a la persona le quitaban la encomienda o le vendían una parte como estancia y el rey, él sabía qué hacía con la encomienda, pero ya tenía a todos los indígenas alineados, ¿no? Por decirlo así. Bien, aprovecho para saludar ahí a Julio Gaitán, que está poniendo un comentario. Dice, esto que comentas ha pasado en todas las invasiones a los pueblos originales, siendo las culturas americanas las últimas en ser manipuladas en la antigüedad y en tiempos modernos lo seguimos viendo. Pues sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, lo estoy platicando ahorita porque son los antecedentes de las haciendas. Entonces las haciendas vienen de las estancias. Sí, que el fin era tener terreno para hacerlo productivo. ¿Y por qué para hacerlo productivo? Porque al hacerlo productivo, pues obviamente también ya empezabas a pagar impuestos, aunque fuera tu terreno, tú tenías que tributar al rey, entonces ya le empezaba a llegar dinero, ¿no? Entonces por eso al rey le interesaba tanto las encomiendas como las estancias le daban dinero y las encomiendas pues le daban súbditos, ¿no? Por eso las encomiendas duraban poquito, 2, 3 generaciones, y luego las convertían en estancias para sacarle dinero, ¿sí? En las estancias podían estar trabajando personas asalariadas, podían tener servidumbre gratuita y podían tener también esclavos. Ok. Sí, bueno, de ahí ya nomás hay un pasito para llegar a las haciendas. No sé si hasta ahí, Ricardo, tengas algún comentario o habías escuchado hablar de las encomiendas y las estancias. Sí, 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 de alguna manera. Lo que pasa que como eso ya es digamos que como un sistema más de la parte española, ¿no? Sí, Entonces sí se rige, pues obviamente todo el tema de la cesión de tierras y de divisiones, todo eso pues viene de allá. sí, Ahorita que continúes y también voy a dar un contexto muy parecido, obviamente sin meterme a tanta tanto sección. Voy a tratar de ser más, de no volver a repetir cosas que ya dijiste, porque también venía algo parecido en lo que traigo, pero lo voy a cambiar un poquito para que no se repita. Pero sí es una que rige obviamente y tiene sentido por el tema político y lo que mencionaba, ¿no? Por el tema de la conversión de la misma cultura española y de la religión, pues bueno, también tiene ahí sus beneficios por hacer ese trabajo de, ¿cómo le llaman? Digo, de conversión, pero también hay otra palabra que ahorita se me fue, pero sí, sí, básicamente era, perdón, como adoctrinamiento. ándale, exacto, porque sí, al final de cuentas, pues era eso, ¿no? Era, adoctrinar a la comunidad local y pues llevarla a esos, a esa cultura nueva, pues. Pero bueno, si quieres continuar, adelante.
Sí, nos acaba de escribir otra vez Julio, dice, las encomiendas eran dadas a los que eran de utilidad a la corona y al no ser de utilidad se las daban a personas con hambre de sobresalir económicamente, ponían a los hacendados en conflicto. Bien, bueno, ok, entonces como veíamos, las encomiendas eran por un ratito, luego se convertían en estancias, luego las estancias se convertían en haciendas, ¿no? Aunque no lo encontré así tan claro, pero por lo que estuve investigando, ese era como el siguiente nivel. Dividimos las estancias y entonces hacemos haciendas. Que el fin de la hacienda también es que la tierra produzca y sacar dinero. Por eso la estancia es el antecedente, digamos, directo de la hacienda. Bueno, luego, ya entendido eso, pregunté rápidamente, dice, se me ocurrió preguntar, ¿no? Dije, ¿cuál fue la hacienda más grande de la Nueva España y quién era el dueño? Curiosidad, ¿no? General. Dije, a ver qué tal. Y me contestó que pues, era difícil contestar eso, pero dice, bueno, en el siglo XVIII, o sea, ya 1700 y tantos, dice, se estimaba que la hacienda abarcaba una superficie. No, me brinqué un pedacito. Dice, algunos estudios sugieren que la hacienda de San Cristóbal Benéjar, tiene un acento, ubicada en el actual estado de Zacatecas, podría ser una de las más extensas. Aquí, lástima que no llegó por aquí Rodrigo, no sé si Ricardo tengas información. A nosotros como mexicanos, en algún momento yo recuerdo, no sé si a ti te pasó igual, que cuando estaba en la secundaria o en la prepa y veíamos historias, se cuenta, no sé si sea verdad o no, pero se cuenta que había una persona supuestamente en Chihuahua que se repartían las tierras, así como en la película de Tom Cruise, no me acuerdo cómo se llama, donde sale cuando estaba casado todavía con la güera, también se me fue el nombre, que llegaban los colonos americanos y los formaban, ¿no? Y de repente como que daban un disparo y tú corrías con tu caballo y ya las tierras ya tenían como unas estacas y entonces el primero que llegaba y agarraba una banderita que estaba en la estaca, esta tierra es mía, ¿no? Y ya, decían, esas son tantas hectáreas. Y tú dices, chin, ya me la ganó. Entonces, con tu caballo tenías que correr más lejos para llegar a la siguiente estaca. Pero para eso salían como 200 personas a caballo, ¿no? O más. Y los que agarraban los primeros terrenos, pues eran los más apreciados porque eran los más cercanos a la ciudad, ¿no? Pues acá yo me imagino que que era algo igual. Y yo recordaba, no sé si de la secundaria o la prepa, que decían que había un señor que tenía tantas tierras que casi el estado de Chihuahua era de él. ¿Sí escuchaste eso, Ricardo, o no? ¿No? Qué bueno que no lo escuchaste porque probablemente sea mentira. Pero a mí me lo contaron en la secundaria o en la prepa y Rodrigo, que él estuvo en otra secundaria y en otra prepa, también se lo contaron. Entonces parece que hemos vivido engañados, no porque eso no fuera posible, sino porque resulta que no era Chihuahua, era Zacatecas. Ahí vamos. Eso que probablemente sea mentira de Chihuahua, hasta lo contaban como chiste en la escuela. Decían que había un señor tan rico que lo veían y le preguntaban, oiga señor, ¿usted es de Chihuahua? Y que él contestaba, no, Chihuahua es mío. Imagínense, ¿no? Bueno, pues resulta que acá dice que no, acá dice que esa hacienda de San Cristóbal Benéjar en Zacatecas tenía una superficie, agárrese. Sabemos que una hectárea son 10,000 metros, ¿verdad? O sea, para que se dé una idea, 100 metros por un lado, 100 metros por el otro y multiplicado 100 por 100, eso es una hectárea, ¿sí? Bueno, yo con una hectárea sería feliz para construir mi casa, tener donde sembrar y con eso sería feliz, ¿no? Con una hectárea. Pues el dueño no dice quién era, pero de San Cristóbal Benéjar tenía 490,000 hectáreas. Imagínense, ahí luego le multiplica. Si una hectárea son 10,000 metros cuadrados, ahora imagínense 490,000. Ni me quiero imaginar, ¿no? Dice que era para tierras de pastoreo, siembra y bosques.
Ok. Ah, y que no saben quién era el dueño, pero que era la familia Fomento. Me llama mucho la atención el apellido Fomento, no sé de dónde venga, porque acá en México, Fomento es una cosa, es como un apoyo de dinero y es un verbo. Fomentar es provocar algo, ¿no? Entonces resulta que la familia Fomento era dueño de la hacienda de San Cristóbal Benéjar. Ok, bueno, hasta ahí me quedo ya para pasarle el micrófono a Ricardo y que nos cuente qué tiene por ahí de las haciendas. Adelante. Pues ya dimos un buen recorrido ahí por la historia y y pues bueno, yo voy a tocar el tema igual, pero con una variante, ¿no? Al final, pues sí son terrenos o extensiones de tierra muy grandes las haciendas. En las últimas que se generaron de la parte de la colonia española y sobre todo aquí en la parte de la Nueva Galicia o lo que es ahora Jalisco y alrededores, pues eran entre 5,000, ¿cuánto era más o menos? O sea, 2,500, 3,000 hectáreas era lo que correspondía a una hacienda. Ujú. Pues era bastante tierra, no Mucho. tanto como ese de con esa Como la extensión, familia Fomento. como la Fomento que fomentaron que eran como cierta familia de aquí Ándale, africana. yo también me acordé. Dije, haz de cuenta los gobernantes actuales, ¿no? Ajá. Entonces dices, bueno, pues sí, no me extrañaría. Y más ahí que pues estaban iniciando y pues había como más, ahora sí que Sí, manos libres, ¿no? Ahí. Pero bueno, sí. en, en, en total o aproximadamente en esta región, pues hubo aproximadamente 420 haciendas, de las cuales pues ya nada más quedaban o se encuentran en buenas condiciones como el 30%, ¿no? Entonces son muy pocas las que están ahorita actualmente funcionando. Y bueno, estos también tenían, digamos que lo que más sobrevive son los cascos. Y Ujú, los cascos propios a lo que es la hacienda, pues eran las casas, la casa principal, ¿no? O la casa señorial, que ujú. normalmente tiene una estructura y que lo hemos visto todavía cuando visitamos una hacienda, que es o un cuadrado, o una U, o una L, donde en el centro hay un jardín y alrededor están como los cuartos, ¿no? Entonces Sí. siempre que llegamos, entramos y vemos lo que al centro es la fuente o el jardín principal. Y bueno, esa era la característica principal de esos cascos o casas señoriales, que era lo que existía en toda hacienda principalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente que todo esto correspondía a, a esas divisiones que se dieron, como bien lo comentó Alejandro. Eh, Obviamente, como les comento, ya ahorita de ese 30%, muchos de esas haciendas se convirtieron en negocios, que son o restaurantes o spa o para eventos, y el 70% pues ya son puras ruinas. Muchas de ellas ya, si acaso quedan algunas piedras por ahí, a pesar de que trataron de restaurarlas, pues se necesitaba mucho dinero para hacerlo y pues bueno, no, me imagino que no había en ese entonces o en ese momento para presupuesto. Y muchas de esas haciendas, pues bueno, algunas eran agrícolas, otras tequileras, otras ganaderas, mineras o mixtas, ¿no? Se dedicaban a varias actividades económicas. Eh, Muchas de esas haciendas también o de esos territorios, pues se convirtieron en latifundios que todavía se pueden apreciar cuando uno sale hacia carretera o va a lugares de algunos pueblos, pues se puede ver ahí esa, digamos que ese vestigio de entre la naturaleza, de las rocas o todavía de las entradas, ¿no? Que eran muy señoriales, siempre había un puente, o perdón, no un puente, había un arco para ingresar, donde básicamente ahí se grababa el escudo o el nombre de la hacienda. Ujú. Eh, y ya, pues algunos ya están cubiertos por maleza, otros ya vandalizados, pero todavía se ven vestigios ahí de eso, digamos que de esas propiedades imponentes
pues sí se veía, se, digamos que se veía que había mucha riqueza, ¿no? En aquel entonces y mucho poder, sobre todo por el territorio que se mantenía y que bueno, pues ya hoy pues ya pasó, ¿no? Entonces, restaurar una de esas casitas o una casa señorial o parte de una hacienda, pues sí, conllevaría algunos millones de pesos, ¿no? Pero bueno, algunos de los antecedentes, sin meterme mucho al tema como Alejandro de lo que ya nos explicó, pues bueno, pues eran, sí, efectivamente eran modelos económicos de esa época, obviamente de la conquista de México con los españoles. eh, y bueno, digamos que hasta 1650 las haciendas se llamaban estancias y en México, digamos que el sistema de haciendas fue el modelo económico más socorrido o que funcionó mejor por el tema de que pues producían granos, habían animales, extraían metales, era un modelo bastante importante y que a la Nueva España, o mejor dicho, a España, pues le rendía mucho, eh, digamos que mucha utilidad, ¿no? A ellos les convenía mucho esto. Y como aquí en el país, pues sigue siendo un país muy rico, pues siempre ha sido así. Y entonces, pues esas riquezas y eh, esos beneficios que surgían, pues iban a la corona, ¿sí? Y obviamente también se empezaron a construir y pues también generó una riqueza arquitectónica, ¿no? Que también todavía se sigue mostrando en algunas haciendas que todavía existen por ahí. Y se ve la construcción, que son muy típicas, las construcciones muy parecidas, pero que de repente tienen sus variantes y muy, muy bonitas, ¿no? Todas ellas. Eh, por ahí también hay un libro que es de Olivia Campos de Gallo, que se llama Por las Haciendas de Jalisco, para quien quiera conocer un poquito más sobre ello. Comienza en el siglo XVI, hay como 1500, cuando la corona española comenzó los servicios de conquistar, ¿no? Entonces, eh, se dice aquí que los conquistadores eran también llamados mercedes. Eh, no entiendo todavía por qué, pero ahí había como que había una recompensa, pero no sé por qué Mercedes, habría que investigar luego bien, pero así les llamaban de alguna manera. Y bueno, también utilizaban una tradición medieval, donde pues obviamente todo era Dios y todo lo justificaban con temas del alma para, para ahora sí que vender tributos y adoctrinar a la gente, tanto con el Vaticano, con el rey de España. Y bueno, todo se patrocinaba por la corona y también lo auspiciaba la iglesia. Yéndonos un poquito más hacia adelante, también hay otro libro que se llama Una historia compartida, también por ahí lo pueden buscar, es una colección de José María Muria y de Cándido Galván, y también es habla ya del siglo XIX, entonces más contemporáneo. Y bueno, ya nos dice que esas de las haciendas que todavía quedaban, que eran ya 391, se empezaron a distribuir por cantones. Sí, de hecho le comentaba a Alejandro que posiblemente la palabra cantón en el Vox Populi, que es como casa, de ahí se derive también, ¿no? Y había cantones, el cantón de Guadalajara, el cantón de Lagos, el cantón de La Barca, el cantón de Sayula, el cantón de Tzatlán, de Autlán, de Tepic y de Colotlán. Entonces, por ahí se les denominaba así a ese tipo de fracciones de la propia hacienda, ¿no? Y bueno, ya más adelante, pues bueno, ya se empezó a dar todo el declive de las haciendas, posteriormente se empezaron a acaparar y los empezaron a fraccionar en digamos que en los llamados latifundios. Ya después surgió el tema agrario, concesiones digamos que ya con la parte de sí utilizar la hacienda, pero ya no exclusivamente de una persona o de alguien de poder, sino más bien con la extradición de las tierras, pues empezaron a dividirse y la gente empezó a tomar, nuevamente los campesinos pues tomaron ya las tierras con la parte de la revolución, ¿no?
Entonces, pues ya digamos que se democratiza un poquito más el tema de la tierra. Eh, digamos que sí hubo una especie de esclavitud, aunque Alejandro lo tomó más, no lo quiso mencionar así, pero sí era una explotación y una esclavitud de la gente, más allá de la mano de obra barata, porque aparte no les Eh, pagaban. eh, Eran como los señores feudales, ¿no? Sí, 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 pues al final ya ves que pues los ponían a trabajar y todo, y ellos mismos les ofrecían el alimento y todo, y pues con eso era la paga, ¿no? Entonces al final, pues sí, era, A lo mejor había hasta derecho de pernada y toda la cosa, ¿no? Así como la pues, canción de Mecano, quién sabe. pues no lo dudo, porque luego también, pues tanta variante que surgió, ¿no? Después de eso, Sí. en temas ya de razas y de mezclas. Y bueno, también pues ya se hizo todo el tema del saqueo, pues obviamente huyeron todos los, este, los hacendados, y se empieza a dar ese fenómeno, ¿no? De las haciendas fueron ya tomadas por la gente empezó a trabajarla, obviamente de todos modos hubo gente que se aprovechó y era ahí pues ya, ahora sí que como la ley del más fuerte, quienes se empezaron a quedar con esas grandes extensiones de tierra, que todavía, como lo comentamos hoy, todavía lo vivimos, o sea, todavía hay muchas familias que tienen ese poder y se siguen apropiando de tierras. Entonces, pues así se va generando, digamos que se van eh, desvaneciendo esos grandes territorios de las haciendas para convertirse en fracciones, en tierras ejidales, propiedades del gobierno, pero que las ceden para el uso de los campesinos para trabajarlas y bueno, eh, se supone que las utilizan para producir, ¿no? Bueno, ahí también hay una perspectiva de lo que sucedería con la parte de la restauración, pero bueno, eso no es tan importante, tan relevante, porque pues ya al final, como les decía, empiezan a generarse las casas ejidales, que son las que ya empiezan a tomar el poder de estas tierras, y, y bueno, pues así es como se va restaurando una nueva forma o una nueva distribución de esas tierras, ya con un enfoque más productivo. Después el gobierno las empieza a reconocer como, ya no como ejidal, sino como ya algo propio donde pueden habitar o pueden construir otro tipo de asentamiento. Y, y bueno, ya después de eso, pues pasa mucho tiempo, las haciendas algunas son abandonadas, otras las siguieron manteniendo, pero sobre todo las que se abandonaron fueron porque ya se empezó a generar unas porque estaban muy lejanas por la gran cantidad de terreno y se generaron pequeños poblados, ¿no? Pequeños pueblos. Otras, pues simplemente las dejaron, las abandonaron porque estaban muy retiradas o no había nada cerca de cómo para sobrevivir. Simplemente se empezaron a olvidar y se quedaron ahí. Y, y bueno, de esas 420 que existieron, pues actualmente existen 22 haciendas que están económicamente activas y ya no son propiamente la hacienda con esa extensión enorme, ¿no? Ujú. De 2000 y tantas hectáreas, sino más bien son extensiones pequeñas, obviamente nada despreciables todavía, pero sí algunas que son de 100 hectáreas, de 120, de 300, de 900, las hasta 1000 o un poco más, ¿no? Porque también hay una ley que prohíbe tener a una sola persona más de 1000 hectáreas. Entonces también ahí, cuando son más de 1000 hectáreas, pues ya es porque hay un grupo de personas este, apropiadas de ese territorio. Eh, y bueno, de esas 22 que están económicamente activas, pues obviamente todas se dedican al tema de hotelería, de fiestas, de eventos, de restaurar, o sea, todo el tema de la hospitalidad, ¿no? En el sentido del comercio de eventos y comidas y hospedaje.
Entonces, por aquí les voy a mencionar algunas de las que son conocidas, así sin ánimo de darles publicidad, pero finalmente reconociendo que las han mantenido y están en buen estado, como para que las vayan a visitar si es que quieren un fin de semana darse una escapada y conocer. Muchas de esas haciendas también tienen su propia historia, porque obviamente pues hubo muertes, hubo muchas historias ahí de la rebelión y de cómo fueron tomadas, y muchas de ellas también están cercanas a panteones y todo eso. Entonces existen leyendas y existen también alguna, digamos que alguna experiencia ahí paranormal, ¿no? En ese sentido de que asustan o que se aparece. A mí me tocó incluso he estado como en tres, y en una así en particular se, se notaba y se escuchaba algo, ¿no? Entonces sí está interesante, porque de repente, pues pues son muchas columnas, son patios, son lugares así que ya en la noche, pues se torna una atmósfera muy, muy diferente, muy callado, por el tema de que están aisladas, y pues es interesante. Para quienes les guste conocerlas, pues bueno. Y una de ellas es la Hacienda del Carmen, que es una de las más conocidas. Está pues bastante bien conservada, tiene una capilla, tiene sus espacios para hacer sus reuniones, pues está muy moderna, ya la tienen muy, muy, digamos, sin perder esa elegancia, pero pues sí, también pueden andar ahí en caballo, tienen un área para jugar golf. Tampoco no es el campo de golf tan grande, pero bueno, pueden hacerlo. Hay zonas arqueológicas ahí cercanas como los Huachimontones, y se encuentra en el municipio de Agualulco del Mercado. Entonces, pues ahí, esa es una de las que todavía se conservan. Está otra que se llama el Centenario, que también pues ya es un hotel bastante ya establecido. Este también está por aquí cerca de Tzatlán. La Casa Pedro Loza, que está aquí en Guadalajara, ahí es un hotel con servicio de comida, y bueno, esa se edificó en 1848 y es una de las que están mejor conservadas dentro de la zona en que se encuentra, ¿no? La Casona Villagans, que también es otra muy exclusiva. Esa sí tiene, digamos que ellas manejan las suites, están mucho más bonitas. También tienen por ahí, se dice que esta casona fue residencia por 30 años de los abuelos de la golfista Lorena Ochoa. Entonces por ahí pueden que encuentren alguna referencia. La Quinta San Carlos, que está aquí por Jocotepec. Las Dos Villas, y me voy a ir un poquito más rápido para no hacer ya tanta, la Hacienda Sepúlveda, que está dentro del pueblo mágico de Lagos de Moreno. Pues se reconoce ahorita como una mansión rural, o sea, ya le empiezan a dar nombres más, como para irlos diferenciando, ¿no? De lo que es exclusivo y más exclusivo, pero finalmente pues ahí tienen temas de temazcal, también como para irse así un fin de semana y relajarse. Sí. Ya es un hotel boutique. Sí, ya muchos son así, ¿no? Por ejemplo, la Casona de Teté, que está en Lagos de Moreno, Mesón Santa Elena, la Huerta Real. O sea, hay 22 de este tipo, ¿no? Tanto en Sayula como en Colotlán, que son lugares aquí cercanos, Tapalpa. En Tapalpa hay dos, tres. En Tepatitlán, acá por Los Altos, está la Casona Gran Hotel, la Cofradía, aquí para Tequila. Y bueno, así para ya no darles más publicidad. Pero sí hay muchas muy interesantes que obviamente pues los van a encontrar en una guía turística. Y para quienes quisieran conocerlas, más allá de lo que les digo, más allá de conocer lo bien que están conservadas, los espacios, cómo los recuperaron, cómo los volvieron más sofisticados, pues también tiene su historia, ¿no?
Y eso es como lo más interesante de cada una de estas casonas, porque el conocer a la gente local, preguntarles de la historia y luego quedarse tardecito a admirar la arquitectura desde una perspectiva diferente, creo que es lo más, digamos, rescatable de todo esto, ¿no? De la experiencia, de estar ahí muy a gusto leyendo y después que se hace noche y luego ya la plática y luego ya deambular por el lugar, este, está bastante interesante. Sí, a ver a quién se le aparece el charro, ¿eh? Sí, o incluso se te aparecen los animales que están ahí alrededor locales, Ah, como sí, por ejemplo un zorro, ¿no? Que se saca, dijo, ¿qué es eso? Pues es un zorro, ¿y cuándo vas a esperar encontrarte sí, un zorro, un venado, o un venado, o algún otro animal mucho más salvaje? sí. Este, pero sí es bonito la experiencia. Entonces, bueno, pues por ahí está la recomendación. Y bueno, de mi parte pues, sería toda la información, porque si no ya me voy a poner a hacer como la guía de turista. Y, pero sí es muy interesante como la parte que todavía encontramos cuando viajamos en los pueblos, que vemos por ahí ruinas de capillas o de templos, o de las entradas principales hacia las haciendas, ¿no? Que todavía por ahí Sí. vemos en Venta del Astillero, que platicábamos también. Todavía hay algunas entradas muy marcadas y que incluso tú tienes una fotografía que me compartiste de un monolito donde aparece ahí en la venta, que fue un monolito que tiene como referencia a Carlos V, Ujú. Al rey, este, ¿no? y que que está grabado muy, muy, muy bonito, muy interesante, y que a lo mejor luego podemos platicar también de ello, ¿no? Sí, vamos a investigar de ese monolito a ver qué historia tiene y si alguien de los que nos está escuchando se sabe, ¿no? Que diga, ah, sí, sí, es la hacienda tal y arriba del arco está el monolito, pues que nos ayude a conocer esa historia y si no, vamos a ver si la sacamos en futuras emisiones. Sí, así es. Pues no sé qué, Muy alguna otra cosa que tengas tú, Alejandro. Sí, pues mira, primero, hace rato, el último comentario de Julio sacó otro, dice, los primeros establecimientos en la Nueva España fueron en lugares aptos para la minería, que los metales preciosos fueron el motivo y la avaricia de los invasores. Y sí, de hecho yo por acá tengo la nota que esa hacienda que les decía, la de San Cristóbal Benéjar en Zacatecas, de la familia Fomento, dicen que su principal actividad era la minería y que sacaban plata. Entonces, imagínate cuánto sacaban que para tener toda extensión de tierra. Claro, además también tenían pastoreo, siembra, y dicen que hasta tenían bosques allá adentro. Y tú dices, ah, pues cómo no, con 490,000 hectáreas, hasta yo me hago mi país, ¿no? Ahí, este, fácil. Pero bueno, ok, otra cosita así, que se me hizo a mí interesante, es que con el tiempo, como decía Ricardo, las haciendas eran un modelo económico, ¿no? Era una manera de producir. Al cambiar los tiempos, obviamente funcionaron muy bien, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, pero al llegar el siglo XIX, ¿no? Con muchos cambios, unos sociales, otros económicos, máquinas de vapor, otras maneras de producir, pues la competencia y todo hizo que algunas ya no fueran rentables. Por ejemplo, si se creaba una ciudad y había gente de las que no eran esclavos que decía, oye, me pagan mejor en la ciudad, pues mejor me voy. Y todavía sucede actualmente, ¿no? Mucha gente viene por decir algo, no sé, de Tepatitlán, de Ciudad Guzmán, se vienen a Guadalajara, ¿no? Porque acá encuentran más rápido un trabajo. No nos hemos sacudido esa parte y allá fueron los inicios. Entonces, al irse la gente, digamos, el hacendado, pues se quedaba sin gente y entonces cómo producía y entonces pues mejor vendía partes para hacerse de dinero y se iban haciendo más chiquitas, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención que algunas de esas haciendas, con el tiempo, pues las fueron vendiendo por pedazos, se fueron fraccionando
pero algunas, no todas, a pesar de que ya no existe la hacienda, ya están en ruinas o ya no existen, ¿no? Pero se conserva el nombre y el nombre que tenía la hacienda le da nombre a la colonia actualmente. Para que nos entiendan en otros lados, actualmente, por ejemplo, el país México está dividido en estados. Los estados están divididos en municipios. Los municipios están divididos en localidades, que pueden ser ciudades o pueblitos, pueden ser localidades. Y las localidades están divididas en colonias, ¿sí? Por ejemplo, la colonia, ahorita yo ando por acá en una colonia que se llama Real del Bosque en Zapopan, que es un pedacito de Zapopan, y entonces buscando por ahí algunos nombres de haciendas que se convirtieron en colonia, ahí le va. Si usted vive en Jalisco, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, le van a brincar estos nombres, ¿sí? Bien. Actualmente son colonias, pero eran haciendas. Número 1, Milpillas. No sé dónde quede esa, pero es una colonia y antes era hacienda. 2, San Lorenzo. 3, Huaxtla. Hasta suena a pueblo, ¿no? Indígena con H. Huaxtla. Bien. 4, Magdalena. 5, son 16, me voy rápido. 5, La Escoba. Esa yo sé dónde queda porque una vez andaba buscando para hacer fiestas y ahorita es un salón de eventos, ¿no? Lo que quedó de la hacienda, el pedacito, lo transformaron, como decía Ricardo, en un salón de eventos, por allá yendo para, para Nexipac, para más o menos por ahí, ¿no? Bueno, otro es Copalita. Otro es Copala. Me imagino que quedan cerca, pero no sé. Copalita y Copala. Otro es La Soledad, ya voy a la mitad. Otro es El Lazo, Lazo del Azar. Otro es La Primavera. Sí, efectivamente, allá en lo poquito que queda de bosque, ¿no? Si es que no lo vende todavía la actual administración. Eso antes era una hacienda, era parte de una hacienda, o sea, ese bosque, entre comillas, era parte, ese bosque de una hacienda y se llamaba La Primavera. Otro es La Venta. La hacienda era la venta y ahora es la venta del astillero, es lo que queda de la colonia, ¿no? La que comentó Ricardo. Otro es Santa Lucía, yendo para Tezistán. Otro es La Mojonera. Otro es La Mora. De hecho, La Mora, ya en tiempos muy actuales, tiene una historia muy interesante porque era una hacienda grande y seguramente la partieron en varios pedazos. Pero lo que era, digamos, no sé si la casa principal, pero probablemente sí, la partieron en dos. Y si ustedes van rumbo como para el TEC de Monterrey, para aquellos rumbos o para el Trompo Mágico, por allá, no me acuerdo cómo se llama esa callecita que sale a la Avenida Aviación, pero de un lado está la Hacienda La Mora, es un salón de eventos, y enfrente del otro lado está la ex Hacienda de La Mora, que es propiedad del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, o sea, del gobierno. Entonces lo partieron, una parte la compró un particular y otra parte a lo mejor también era de un particular y se lo acabaron vendiendo el gobierno, ¿no? Y los dos los hicieron salones de eventos. Y por último, la Hacienda El Coli. Y tú dices, no inventes, ¿a poco el Coli, la colonia, era parte de una hacienda así? Con todo y el cerro, ¿no? El volcán apagado ahí, era parte de una hacienda que se llamaba El Coli. Entonces, pues es sorprendente, ¿no? Ver esos nombres y ver que todos esos nombres son de haciendas y que algunos que nos están escuchando van a decir, no inventes, yo ahí vivo, ¿no? Yo vivo en El Coli, yo vivo en La Venta, yo vivo en La Primavera, ¿no? Yo vivo en Huaxtla. Pues sí, así es. Obviamente, como todo estaba dividido en haciendas, o la mayoría, pues todos vivimos en alguna colonia que algún día fue parte de una gran hacienda por acá en Jalisco o desde antes en la Nueva Galicia. ¿Cómo ve, Ricardo? No, Sí, no. pues efectivamente, y así hay muchas, ¿no? Hay otras más, que posiblemente también hayan estado
bajo ese régimen de Hacienda ¿Ah? y hayan quedado, ¿no? Como Santa Anita, por ejemplo, o las colonias que están más al sur, que todavía son poblados, y que tienen toda la connotación de haber pertenecido a una hacienda o a una estructura así, de ese tipo de modelo económico como lo mencionábamos, ¿no? Sobre todo por la gran cantidad de terrenos que había y que de repente pues empezaron a fraccionar o empezaron eh, pues sí a fraccionar, porque pues relativamente ya ahorita todo es lo que se está haciendo, ¿no? Ya no está tan destinado al cultivo, sobre todo ya en la zona conurbada que está creciendo la mancha urbana. Entonces sí hay muchas, como el Valle de Atemajac, por ejemplo, que muy probablemente haya habido alguna hacienda también por ahí, ¿no? Sí, o varias. O varias, exactamente. Entonces sí de repente se nota mucho, sobre todo por las casonas, ¿no? Que Ajá, era, que las convirtieron en las casas ejidales o en el Palacio Municipal o en algún museo o ajá, así, le empezaron a dar un uso de ese tipo, ¿no? Y sí, las más rescatables pues son las que mencionábamos, ¿no? Las que se convirtieron en hoteles, en espacios para eventos. Entonces, pues esas son las que siguen muy, muy bien mantenidas por obvias razones. Pero sí estamos llenos de todo ese modelo en prácticamente toda la República. ajá, así es. Y fíjate, por último de mi parte, pregunté eh, cuáles son las haciendas más famosas en Guadalajara del siglo XIX, o sea, 1800 y tantas. Y para mi sorpresa salieron un montón de nombres, pero ninguna la conozco. Voy a tener que hacer una lista, ¿no? Y darme una vuelta. De hecho, algunas hasta Por ejemplo, me fui con la finta del nombre. Por ejemplo, sale la Hacienda de la Barranca y tú dices, ah, de seguro va a estar en Huentitán. Pues no, está en Tlajomulco de Zúñiga y dice que su arquitectura era tan bella que ahí se daba sus vueltas el presidente Porfirio Díaz. Entonces dice, ah, caray, en Tlajomulco iba Porfirio Díaz, habrá que conocerla, ¿no? Hacienda La Barranca. Voy a buscar una foto para ponerla por aquí en la versión editada. Otra es la Hacienda de San José de Guadalupe. Dice que está en Zapopan y yo no la conozco. Dice que era de las más prósperas en aquel tiempo y que dice destaca por su casco y su capilla. Pues habrá que buscarla. Luego, Hacienda El Refugio, en Tequila, Jalisco. Dice famosa por la producción de tequila y dice que todavía está en funcionamiento y que hay visitas guiadas. Y dices, wow, ¿no? sí. Que todavía funcione. Y de hecho, si hay una foto, se las voy a poner. Y esa foto se parece mucho a lo que es el Museo del Tequila por allá. A lo mejor hasta es lo mismo y antes era una hacienda. Otra es Hacienda, esta sí me suena el nombre, pero no la conozco. Dice, Hacienda de la Cofradía. Ah, ya sé cuál es. Dice, ubicada en Tlaquepaque. Dice, ahí producían cerámica y barro. Dice, actualmente es el Museo de la Cerámica y el Centro Cultural Casa de Tateposco. Sí, aunque yo la conozco con otro nombre, pero es como la casa del El artesano. artista. Ándale, del artesano. Y si te Entonces, fijas, si recuerdas cómo están, todas son muy similares. Todas sí, tienen un patio central ujú, y alrededor están las habitaciones, ¿no? así es. Entonces, esas cuatro o cinco que dije me salen como las más famosas del siglo XIX. Y dices, ah, mira, pues qué interesante, ¿no? Ok, pues adelante. Y por ahí había una nota que dice que muy pocas, como decía Ricardo, ¿no? Que eran 400 y tantas y quedaron 22 o algo así. Decía que las pocas que no mm, se destruyeron o pasaron de moda y que tampoco se convirtieron en hoteles, que hay muy pocas que se convirtieron en empresas, sobre todo empresas agrícolas y que todavía están jalando. Y yo dije, ¿cuáles, no? Entonces pregunté y ahí va.
Dice, la mayoría desaparecieron durante el siglo XX debido a la Revolución Mexicana, la reforma agraria, los cambios económicos, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, entre los ejemplos que sí sobrevivieron están las siguientes. Y dice, Hacienda La Laguna, ubicada en Coahuila y Durango. Dice, fue una de las haciendas más grandes de México del siglo XIX y después de la Revolución se dividió en ejidos, pero una parte importante se conservó y se convirtió en la empresa agrícola Agroindustrias La Laguna. ¿Qué tal? Entonces, si usted conoce esa empresa, Agroindustrias La Laguna, es lo que queda o fue la transformación de lo que era una hacienda. Dices, wow. Y dice que todavía está dedicada al cultivo de algodón, sorgo y hortalizas. No, pues wow, ¿no? Que sobrevivan. Otra es Hacienda San Gabriel de Cuevas. Dice, localizada en el Estado de México. Dice, fue una hacienda lechera importante del siglo XIX y en el siglo XX se transformó en una empresa agrícola que se llama Grupo La Moderna. Ahí está. Dice, actualmente produce y comercializa diversos productos lácteos y derivados. O sea, siguen. Otra es Hacienda Pabellón, en Aguascalientes. Dice, era conocida por su producción de vino y tras la Revolución Mexicana se convirtió en la empresa agrícola Viñedos Los Rosales. Entonces, siguieron. Felicidades. Y la hacienda Ojo de Agua. Dice que está en Jalisco, yo no la conozco, y dice que fue una hacienda ganadera y agrícola importante en el siglo XIX y que en el siglo XX es una empresa agrícola todavía y que así se llama, a la empresa, Hacienda Ojo de Agua, y que hacen tequila, y también crían ganado y productos agrícolas. Entonces dices, wow, ¿no? Habrá que buscarla. Es de las sobrevivientes. Y por último, una que de seguro voy a pronunciar mal. Hacienda Excanac. Si no estuviera la X, como Xcaret, los que van de vacaciones a Xcaret, es la X y luego C-A-N-A-C. O sea, es Canac y antes de Canac una X. No sé si sea Excanac o quién sabe qué, ¿no? Y obviamente, como podrían adivinar, está en Yucatán, donde se dan esos nombres. Dice que era una hacienda de Enequén en el siglo XIX y que después de la Revolución Mexicana se convirtió en la empresa agrícola Hacienda Excanac. Y actualmente siguen haciendo Enequén y que también hacen sisal, que no sé qué sea, las dos con S, y diversos productos orgánicos. Entonces, pues bueno, felicidades a esas empresas que tuvieron su origen como una hacienda casi del mismo nombre y que después de cambiar el tan difícil, ¿no?, del siglo XIX al siglo XX, se convirtieron en empresas y que todavía anden jalando, pues nos quitamos el sombrero. Pues listo. Ahí, sí, si los que nos están acompañando ahí en el chat tienen algún último comentario, alguna pregunta, adelante. Aquí los esperamos. Este es el momento. Sí, este es el momento. ¿Sí? No, pues estuvo muy interesante esa parte del cómo lograr sobrevivir, porque sí pues pasaron mucho tiempo, muchas etapas complejas, sobre todo económicas del país, Sí. y pues obviamente la revolución, ¿no? Entonces sí tiene mucho mérito que aún permanezcan. Es que, imagínate, si todavía existen y todavía son descendientes de las mismas familias, porque a lo mejor lo vendieron, ¿no? Como Tequila Cuervo y todos esos, a lo mejor ya los dueños son extranjeros, pero si los dueños no son extranjeros y son descendientes directos de los que tenían esto en el siglo XIX, XVIII, XVII, no, pues tienen un abolengo así de 400 años y que no tendrán, ¿no? Por ahí de historias, de libros y de leyendas. Sí, sobre todo eso, la historia, pues. Así es. Bueno, pues ya no hay comentarios, entonces gracias a Julio por reportarse. Se me hace curioso que Julio hizo muchos comentarios al principio. Lo invité a participar y dice, no, de ese tema no sé, yo creo que no voy a decir nada. Dice, mejor los acompaño en el chat y a final de cuentas al principio sí comentó mucho. Entonces un saludo, Julio, allá hasta Houston, Texas.
y a todos los que se conectaron, pero que decidieron no preguntar o no participar, de todas maneras, muchas gracias, y a todos los que nos siguen y escuchan después, también muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, pues ahí va poco a poquito el canal creciendo y nosotros pues encantados de la vida de que pues lo escuchen, lo vean, nos dejen comentarios, ¿no? Aceptamos bueno, malo y regular. Y pues esperemos les haya gustado. Ricardo, ¿algún último saludo, comentario? No, pues como siempre, gracias por la invitación y a todos los que nos acompañan y opinan y también a los que nos marcan ahí que les gusta, pues qué bueno, ¿no? Si hay alguna sugerencia, pues también estamos abiertos a ello y pues gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Y aprovechando, ahorita me llegó nada más la idea, la grabación de la semana pasada por ahí, tema sugerido por Ricardo, ha tenido mucho éxito, entonces qué bueno que les gustó, síganlo viendo. A veces uno aquí trata de hacer la lista de temas y nunca sabe cuál va a ser todo un éxito y parece que va por ahí. Ok, se está despidiendo también Julio, dice que saludos a todos, gracias Julio, también saludos por allá y saludos a todos también los canales, amigos o hermanos que nos ven por ahí, ¿no? Con los que colaboramos, ahí con los de la... Ay, tienen el nombre tan largo que siempre me ponen a sufrir, los del Círculo de la Real Interpretación, Flecha Antigua, los otros seres, etcétera, etcétera. Saludos a todos. Baltasar del canal, ¿cómo se llama? México sin editar, también muy interesantes sus videos, vayan a verlos. Y pues bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente, ¿verdad? Hasta luego. Así es. Hasta la próxima.